hay tanto gozo ahora aquí. Vamos a aplaudirle y vamos a adorarle. Alguien está loco por Jesús aquí. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo dice ese coro? Ante ti y todo tu pueblo, y te queremos hoy cantar, y levantando nuestras manos y levantando nuestra voz, y con grito de júbilo, y te queremos hoy cantar, danzando, gritando, y proclamaremos tu nombre, Señor, gritando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre, y danzando, y gritando, y proclamaremos tu nombre, Señor, gritando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y si mis enemigos se levantan contra mí, Él siempre estará conmigo, Él siempre estará contigo, Él siempre estará conmigo. Yeah, yeah. Queremos hoy cantar en tu gloria. Una sola voz, venimos ante ti, y todo tu pueblo, y te queremos hoy cantar, levantando nuestras manos, y levantando nuestra voz, y con un grito de júbilo, te queremos hoy cantar, danzando, gritando, y proclamaremos tu nombre, Señor, y gritando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre, y danzando, gritando, y proclamaremos tu nombre, gritando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y si mis enemigos se levantan contra mí, Él siempre estará conmigo, Él siempre estará contigo. Alguien puede alabar a su Señor, alguien puede darle gloria al Santo, alguien puede alabar a su Señor, alguien puede darle gloria al Santo, alguien puede alabar a su Señor, alguien puede darle gloria al Santo, gloria al Santo, danzando, gritando, y proclamaremos su nombre, y gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre, y danzando, gritando, y proclamaremos su nombre, y gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre, y danzando, gritando, y proclamaremos su nombre, gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre, Señor. Te damos gloria, te damos honra,
Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Oh, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y diga al Señor gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe
clamamos a ti, Señor. Lo harás una vez más. Rey de Reyes, amado. Amado, amado, amado Jesús. A mí, a mí. Muy buenos días, con el gozo del Señor de transmitirte ese mensaje que Dios ha puesto ahora en mi corazón, que me ha confirmado orando, clamando a Él, que te comparta, que te diga el día de hoy. Y vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que llegue ahí donde estás tú, porque ya está aquí conmigo, inundándonos de su presencia y bendiciendo tu vida, la mía y la de tu familia. Padre, muchas gracias. Te doy en esta mañana. Hoy declaramos que tú estás en medio de nosotros, porque tú sabes que te necesitamos. Nos has confirmado y nos has mostrado muchas veces, Señor, que sin ti nada podemos hacer, nada logramos hacer, nada recibimos de lo maravilloso y lo bueno que nuestra vida necesita si tú no estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia nos inunda y nos bendice en el precioso y santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Qué maravilloso es contar nuevamente las maravillas que Dios sigue haciendo después del inicio de la creación, donde Él empezó a ordenar, a actuar para bendición tuya y mía, todas las cosas, el universo entero. Entonces, hoy vamos a hablar de la respuesta de Dios. Así se llama el mensaje de hoy, la respuesta de Dios. ¿Cuándo, pensando en el título, cuándo es cuando Dios responde? Dios responde cuando alguien le habla, cuando alguien le pregunta algo, o cuando tú y yo le pedimos algo. Por eso el mensaje de hoy se llama la respuesta de Dios. Y yo quiero contarte algo que pasó en mi vida ya hace bastantes años. Aproximadamente estaremos hablando de tal vez unos 30 años aproximadamente. No sé la cantidad de años, pero mi hija, mi segunda hija, se llama Mónica. Ella nació con la arteria que nace del corazón, que se llama aorta. Nació con 2 válvulas y normalmente esa arteria tiene que ser tricúspide, o sea que tiene 3 salidas. Pero ella nació con esa arteria, esa válvula, con 2 salidas nada más en lugar de 3. Entonces, esto le ha provocado desde su nacimiento muchos desórdenes en su torrente sanguíneo, inclusive desmayos, inclusive muchas consultas con el cardiólogo pediatra en ese tiempo cuando ella era niña. Y una de esas veces en las que afectó este problema en su arteria,
El problema cuando tiene dos salidas, esta arteria aorta, que nace del corazón y va con el torrente sanguíneo hacia el cerebro, cuando tiene dos salidas nada más, lo que pasa es que no llega suficiente cantidad de sangre o de oxígeno al cerebro y puede haber un desmayo, que era lo que a ella le pasaba muchas veces. Pero una vez, tendría ella aproximadamente 5 años tal vez, o 6 tal vez, no sé, no recuerdo exactamente la edad. Una vez ella cayó desmayada en la casa, adentro de la casa. Y por ese desmayo llamamos inmediatamente al pediatra porque no reaccionaba. Normalmente después de que ella se desmayaba quedaba muy pálida y después de un tiempo comenzaba a volver en sí hasta que recobraba nuevamente la normalidad. Pero ese día pasó algo en el que se puso totalmente blanca, hasta los labios se miraban blancos de la palidez que tenía, entonces nos asustamos y gracias a Dios el pediatra de nuestros niños vivía como a 3 o 4 casas de mi casa, lo llamamos, inmediatamente él acudió a nuestro llamado y encontró a Mónica acostadita en nuestra cama, totalmente desmayada. Entonces él sacó sus aparatos a examinarla y llegó un momento tremendo en mi vida, hermanos, tanto para mí como para mi esposa y para mis otros hijos, sus hermanitos, porque todos estábamos ahí en la habitación rodeando al doctor que estaba examinando a Mónica. Y comenzó a verla. Ella no despertaba, seguía igualmente con su semblante blanco, ya no se puede decir pálido, sino que blanco totalmente como una hoja de papel. Y llegó un momento en que miramos al doctor y el doctor hizo esto. Cerró sus ojos y dijo, hizo esta expresión. Cualquiera, no tiene que ser estudiante de medicina, sabe lo que está pasando en ese momento. Inmediatamente yo sentí, igual que mi esposa y mis otros hijos, que Mónica se había muerto. Eso pasó. Entonces inmediatamente nos vimos con Mirna, sus hermanitos, y doblamos nuestras rodillas, todos rodeando la cama. Como son 3 hijos, mi esposa y yo, los 5 rodeando la cama, nos hincamos y comenzamos a clamar a Dios que Él le devolviera la vida que se le estaba yendo, o se le había ido ya probablemente a Mónica. Y comenzamos a orar. El doctor seguía de pie enfrente de ella, con su cabeza agacha, asustado, porque además de médico pediatra que llegaba a mi casa, era mi amigo. Y después de orar y clamar los 5 al Señor que hiciera un milagro por nuestra segunda hija, comenzó a volver el color a las mejillas de Mónica, abrió sus ojos y después de cada desmayo comenzó, como siempre decía, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Entonces, por eso este mensaje se llama la respuesta de Dios. Y te quise contar esto porque ha sido la mejor respuesta que me ha dado Él en toda mi vida. Y hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios para que nos demos cuenta que Dios está respondiendo desde miles y miles y miles de años a quien le pide algo. Vamos a ir nuevamente hoy. El Señor está insistiendo mucho en estos libros de Macabeos por alguna razón. Él sabe, pero nuevamente vamos a estudiar hoy en el libro de Macabeos, solo que hoy es el segundo libro de Macabeos y vamos a ver el capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 20. Segunda de Macabeos 15, 20. Dice la palabra de Dios.
Todos esperaban el desenlace de la acción. Los enemigos ya habían concentrado sus fuerzas. El ejército estaba dispuesto en orden de batalla, los elefantes colocados en posición estratégica y la caballería situada en las alas. Al ver Macabeo el ejército que se acercaba, la variedad de sus armamentos y la fiereza de los elefantes, extendió sus brazos al cielo e invocó al Señor, que hace prodigios, sabiendo que el Señor da la victoria a los que la merecen, no gracias a las armas, sino según él mismo decide. Invocó al Señor de este modo: Tú, Señor, en tiempos de Ezequías, rey de Judá, enviaste un ángel y aniquilaste a 185,000 hombres del campamento de Sennacherib. Ahora también, Señor de los cielos, envía a tu ángel bueno delante de nosotros para que siembre el miedo y el temor. Hiere con el poder de tu brazo a estos paganos que te injurian y que atacan a tu pueblo santo. Así terminó. Los soldados de Nicanor marcharon al son de trompetas y cantos de guerra. Los de Judas se lanzaron al combate con súplicas y oraciones, y luchando con sus manos e invocando a Dios en sus corazones, dejaron tendidos a no menos de 35,000 enemigos y quedaron muy contentos por esta intervención de Dios. Terminado el combate, al retirarse llenos de alegría, descubrieron a Nicanor con su armadura muerto en batalla. Entonces, en medio de gritos y aclamaciones, alabaron al Señor con su lengua materna. Y Judas, que se había entregado todo entero en cuerpo y alma a luchar en primera fila por sus conciudadanos, sin perder el efecto que desde joven había sentido por su pueblo, ordenó que le cortaran la cabeza a Nicanor y el brazo derecho, y que los llevaran a Jerusalén. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Qué maravilloso es el ver algo imposible, sabiendo, esto es lo más importante, que para Dios es posible lo imposible. Aquí vemos a un ejército poderoso de Siria, el cual comandaba Nicanor, soldado general del reino de Antíoco. Este Antíoco era otro, no era el de la semana pasada. Este era el hijo del otro Antíoco. Ahí vamos a ver el grado de maldad de este otro rey, y con el mismo nombre. Entonces, este Nicanor, su intención era armar un ejército, el cual sí lo armó, poderoso, grande, invencible aparentemente, por todo lo que tenía. Pero como dice la palabra de Dios, el Dios que tenemos no es un Dios de armas, sino que es un Dios que escucha, y un Dios que cuando le hablan, responde. ¿Verdad? Entonces, todo esto ocurrió en campo de batalla ante un ejército aparentemente invencible por todo el armamento que tenía, hasta los animales fieros, pesados y grandes como los elefantes que tenían a su disposición para combatir al ejército de Dios. Aquí vemos hombres como Macabeo, como Judas, que no se intimidaron. Y dice al final que Judas el Macabeo, entregado de corazón
para servirle a Dios y al ejército de Dios, pelea hasta el último momento. Entonces, mis hermanos, hay unos elementos importantes que quiero que miremos hoy. Un elemento importante es saber que Dios responde. Y cuando tú sabes que Dios responde ante lo que tú crees que es imposible, eso le agrada a Dios porque tú tienes fe. Y fe en el Dios de los imposibles. Leamos para hacer un poquito de historia de lo que este Nicanor pretendía y quién era Antíoco. Vamos a retroceder un poquito y siempre en el segundo libro de Macabeos, yo quiero que me acompañes a lo que dice Segunda de Macabeos 13:9. Y aquí es donde vamos a ver lo que yo te decía hace un momento, de quién era este otro rey Antíoco. No era el mismo Antíoco de la semana pasada, era el hijo, ¿verdad? ¿Qué fecha fue? Del 11 de octubre al 18, que es hoy. Solo pasó una semana, pero aquí pasaron un montón de años. Ya no está el Antíoco Epifanes, sino que está el Antíoco hijo. Y miremos lo que dice de él. Segunda de Macabeos 13:9. El rey Antíoco venía pues con la salvaje intención de causar a los judíos peores sufrimientos que su padre. Aquí está. Claro. O sea, hay herencias, hay cosas que se heredan que son de maldad. Un padre puede transmitir la maldad que hay en su corazón a su hijo. No necesariamente siempre. Hay padres malos que tienen hijos buenos. Y hay padres buenos que también tienen hijos malos, ¿verdad? De todo hay. Pero aquí era una herencia de maldad de Antíoco papá a Antíoco hijo. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Y ese es el rey Antíoco, de quien era general Nicanor, este malvado que se equipa para destruir con los mismos pensamientos infames en contra del pueblo de Dios, en contra de los judíos, en contra de Israel. Pero pasa algo. Y lo que pasa es la oración que hace Macabeo junto con todos sus soldados en ese momento en que él ve elefantes, armamento, jinetes, poderío enemigo, no poderío de Dios, poderío enemigo. O sea, ve lo imposible, pero con Dios él lo ve posible. ¿Y qué es lo que hace junto con sus soldados? Orar, clamar, recordarle a Dios que en el tiempo del rey Ezequías él triunfó cuando los soldados clamaron y aniquiló a sus enemigos y dio hasta la cantidad de hombres muertos. Entonces, él cree que si Dios lo hizo hace miles de años, en otro tiempo, con otro ejército, en contra de otro enemigo diferente que bien lo podría hacer otra vez. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Sí, y es el mismo Dios del que estamos hablando ahora, tú y yo. Es tu mismo Dios, mi mismo Dios. El mismo que puede pelear esa batalla que tú estás luchando en contra de ese enemigo que no sé cómo se llama. Se llama egoísmo, se llama soberbia, se llama autocontrol, o se llama ya como cualquier sustancia que puede ser que te esté dominando y que ahora, después de que fue un refugio, porque no conocías a Dios o porque no tenías a Dios en ese momento, se convirtió en tu refugio el alcohol, la cocaína, el crack, la marihuana, yo no sé. Ahora te estás dando cuenta que es enemigo y que no has podido vencerlo y que todavía estás en combate.
y que sigue ejerciendo poder y autoridad sobre ti, sobre tu vida. Y puede ser que te venza porque tiene mucha fuerza, te causa mucha ansiedad, te causa necesidad física, mental, emocional. Y no has podido lograr vencerlo. Pero hoy es un día especial para que tú y yo oremos y le pidamos al Dios que vence, para el que no hay nada imposible, que nos dé la victoria. ¿Cómo lo podemos hacer? Vayámonos a lo que nos dice Mateo, capítulo 18, y vamos a situarnos en el versículo 19. Dice Mateo 18, 19. Vamos a leer el 19 y el 20. Dice: esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Eso lo dice Jesús. A los hombres que tenían problemas, a los hombres que comenzaban a conocerlo, a los discípulos que comenzaban a seguirlo, a los discípulos que iban a empezar a tener problemas por la causa de Cristo, independientemente de los problemas que ya tenían. Seguir a Cristo te causa a veces contrarios, distanciamiento familiar, rechazo de algunas personas, porque ya no sos como ellos, porque ya no haces lo que ellos hacen. Entonces te comienzan en primer lugar a poner nombres como hipócrita, ¿verdad? Como falso. En fin, de muchas maneras, y que tú tienes que batallar adentro de tu corazón, porque probablemente son personas que amas y que en tu vida te han mostrado su amor, su cariño, pero que ahora, en lugar de estar o seguir contigo en unidad contigo, te rechazan, te apartan de ellos, se reúnen y no te dicen nada. Ahora que están de moda las redes sociales, ¿verdad? Hacen grupitos y tú no. Sí, a mí me ha pasado. Bueno, te lo digo. Esa es la causa de Cristo. Pero dice la palabra de Dios, si por mi causa a ustedes los insultan, se burlan de ustedes, es una corona en el cielo para ustedes al que es vituperado por mi causa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces mejor si el mundo te rechaza, cae mal, duele, es feo, pero ¿tú qué prefieres? ¿Un regalo del hombre o un regalo de la mano de Dios para ti? ¿Verdad? Ahí está la diferencia. Dice algo muy importante que yo quiero que me acompañen a leer, y que es, porque ustedes dirán, es este guerrero Judas vino y le cortó, mandó a que le cortaran la cabeza al general que estaba provocando la guerra en contra del ejército de Dios. Y normalmente, así como hizo David, ¿verdad?, le cortó la cabeza a Goliat. Entonces este Judas mandó que le cortaran la cabeza a Nicanor, pero no solo la cabeza. Leímos que le cortó la cabeza y el brazo derecho, ¿verdad? Parece que me quiere dar tos, pero Dios me va a sanar. Entonces, dirán ustedes, y yo también me pregunté, ¿por qué el brazo derecho? Ya le cortó la cabeza y ya se murió, ¿verdad? ¿Ya? ¿Quién va a vivir sin cabeza, verdad?
Yo no he visto hombres sin cabeza, no sé si usted, pero yo no. Entonces era suficiente. Sin embargo, aquí fue cabeza y brazo. Y yo dije, ¿por qué? Entonces, escudriñando las escrituras, encontré por qué Judas Macabeo no solo mandó a cortarle la cabeza a Nicanor, sino también el brazo derecho. Y vamos a ver por qué. Y aquí viene otra enseñanza preciosa que hoy nos dice el Señor para que la pongamos en práctica. Todo lo que viene en la palabra de Dios para que tú y yo lo pongamos en práctica. Si no, no funciona. Conocer la Biblia, saberla del Génesis y del Apocalipsis, pero sin ponerla en práctica, solo son conocimientos humanos. Leamos lo que dice Segunda de Macabeos, capítulo 14, vamos a regresar una hojita, y versículo 33. Segunda de Macabeos 14, 33. Aquí está. Dice, entonces extendiendo su mano derecha hacia el templo, juró diciendo, si ustedes no me entregan a Judas prisionero, arrasaré este templo de Dios y destruiré el altar, y en su lugar levantaré un grandioso templo al dios Baco. Eso lo dijo Nicanor, amenazando al pueblo de Israel, a sus mismos soldados. Quería que le entregaran a Judas Macabeo porque sabía que era un soldado, un guerrero del ejército de Dios. Y juró y levantó la mano. ¿Qué mano levantó? La derecha. ¿En contra de quién? Del templo. ¿De qué templo? De Dios. Sí. Es tremendo. Aquí viene la claridad del mensaje. Nicanor tenía que irse sin cabeza y sin brazo derecho. ¿Por qué? Porque con sus pensamientos ejecutó ideas, armó ejército en contra del ejército de Dios, pero con su mano derecha maldijo el templo de Dios y juró poner otro templo para otro dios pagano, que en ese tiempo era Baco. Entonces, el pecado, hermanos, aprendamos esto. Hay que cortarlo de raíz, cabeza y brazo, podridos, con pensamientos de maldad, de muerte y señalamientos, brazo derecho, ¿verdad? Señalamientos de maldición en contra del templo de Dios, o sea, en contra de lo que Dios edifica, que es donde tú y yo adoramos, donde tú y yo glorificamos, donde tú y yo recibimos su palabra y su presencia para bendición de nuestras vidas. Mis hermanos, Dios nos manda y nos enseña hoy que la erradicación del pecado no es parcial, es total. Después de orar, después de clamar, después de recibir de Dios la victoria, tenemos que ser consecuentes, o sea, seguir con esa bendición, recibiendo la voluntad de Dios en nuestra vida y ponerla en práctica y dejando atrás todo lo malo, exactamente todo lo malo, y ahí van incluidos hasta tus pensamientos. Porque de ahí nacen los malos deseos. Y de los malos deseos viene la ejecución del pecado. Un joven se fue a confesar con el sacerdote y le dijo que había pecado en contra de su matrimonio, que había pecado engañando a su esposa con una señorita X. Le dijo al padre que se iba a confesar porque estaba arrepentido de haber hecho lo que hizo y quería que Dios lo perdonara, que Dios lo absolviera de ese pecado. Ya no quería volver a cometerlo. Entonces el padre le dice con la seguridad de que tú ya no lo vas a volver a hacer y que estás arrepentido de ese pecado,
es necesario que todo lo que se refiere a esa persona quede excluido de tu vida para siempre, fuera de su mente, de su corazón, de su cuerpo principalmente y de su vida completa. Está bien, dijo el joven, ya no quiero pecar más. Amo a mi esposa, ya tenemos hijos y quiero cuidar mi matrimonio porque es mi familia y reconozco que es la familia, la esposa que Dios me dio. Quiero respetarla. Solo una pregunta, padre. Sí, le dice el padre, así extrañado, ¿eh? Fíjese que ella me dio una foto, así. ¿Puedo guardar la foto? ¿Me puedo quedar con la foto? Aquí la quiero bien guardadita, no la voy a sacar para nada, ni la voy a ver. Pero es que tan chula que es, fíjese, padre. Solo me puedo quedar con la foto. ¿Será que usted me lo permite? El brazo también, hermano. Así como Nicanor. Cuando verdaderamente estamos arrepentidos y queremos una vida nueva, una bendición completa de parte de Dios, todo el pecado fuera, en el nombre de Jesús. Todo lo malo tiene que salir. No dejar ni un pedacito guardado adentro de tu vida, adentro de tu entorno, adentro de tu corazón. Nada. Y eso es lo que hizo Judas el Macabeo. Cortó de ese infame general malvado cabeza y brazo. Todo lo que injurió en contra del pueblo de Dios. O sea, en contra de Dios. Hoy la invitación es, hermano, cuando tú tomes la decisión, y lo dijimos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las tecniqueadas, verdad? ¿Se acuerdan? Sí, ya no. Tecniquemos, pero con Dios, en todo momento, y en los momentos íntimos, de lleno con el Señor. Que todo circule alrededor de Él, en Él, porque tu vida a Él le pertenece, ya no a ti. Y esa vida que Él quiere es nueva. Tú te la mereces, es para ti y es su respuesta para ti de lo que tú tienes necesidad el día de hoy de vencer. ¿Qué es lo que tú quieres vencer hoy? ¿Qué es lo que tú tienes necesidad de vencer hoy? Pues ese enemigo Dios lo puede destruir totalmente, no parcialmente, no un pedazo, no entre semana y los sábados que esté vivo, no, todos los días de tu vida, para siempre. Quiere Dios que seas libre, no los días que tú escojas, no, todos los días de tu vida, en todas las áreas en las que fuiste contaminado, en todas las áreas Dios te quiere dar libertad, porque Él lo puede hacer. Y la victoria, ¿cómo es? Total, completa. Entonces hoy, hermano, Dios está dispuesto a que hoy le pidamos, ahí donde estás, junto conmigo, que Él te dé la victoria. ¿Tú sabes en contra de qué? ¿Tú sabes qué enemigo todavía está? Ya no atacando de muerte, pero sí merodeando y lanzándote dardos como acostumbra a hacer el diablo. Sí, como acostumbra hacerlo. El escudo de la fe en Dios es el que ahora tú tienes de tomar para clamar junto conmigo, porque dice la palabra de cuando dos o más oramos, el Señor está ahí y yo estoy con ustedes, dice el Señor Jesús, dándoles la victoria. Oremos por eso. Oremos
por tu victoria, porque Él te la da si tú se la pides orando junto conmigo. Ponte ahí donde estás, de pie, y ora junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, esta batalla, Señor, en contra de esa sustancia que yo ya no quiero, que yo ya no necesito, porque suficiente es Dios, que me da el gozo y la felicidad total que yo necesito, Señor. Ayúdame a pelear esa batalla con tus fuerzas, Señor, porque con las mías he sido muchas veces derrotado. He perdido muchas batallas, pero hoy yo reconozco que tú tienes el control total de mi vida y me haces más que vencedor para que la guerra final yo la gane en tu nombre, contigo de mi lado y en el nombre de Jesús. Amén. Recibe la victoria de Dios en tu vida y que Dios te siga bendiciendo. Buenos días. El día de hoy quiero contarte la eficacia de nuestro nuevo programa ideado por Dios que se llama Rehabilitación Online, donde tú desde tu casa puedes recibir todas las terapias necesarias para cambiar de vida. Y todas estas terapias necesarias las recibes cada uno de los días de la semana, y cada uno de los días de la semana vas a estar conectado conmigo para que esta rehabilitación online haga de tu vida una vida totalmente nueva. Cada uno de los días de la semana, a través de videollamadas, mensajes por YouTube, reuniones grupales por Zoom, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos para bendecir tu vida y logres ser libre para siempre. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te esperamos para que veas que ahí en la comodidad de tu casa o en tu oficina o en el lugar donde tú lo prefieras, puedes recibir esta bendición sin trasladarte a ningún lado. Esperamos poder ayudarte.